Muy buenas noches, hermanos. Es un gusto tenerle un lunes más en este estudio de Mateo, que ya llevamos 8 lecciones hasta el momento y han sido 8 semanas de estudio en el Evangelio de Mateo y cómo este apóstol vio la vida de Jesús. Y en esta semana toca hablar sobre el tema pan de vida, que va a estar enfocado en el capítulo número 14 de Mateo, versículos 13 al 21. Como les decía, hermanos, vamos a estar enfocados en el capítulo número 14 de Mateo, versículos 13 al 21. Voy a dar lectura en la versión NBI. Si tiene su Biblia, por favor, vaya conmigo. Es Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. La palabra de Dios dice así: Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despida a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Y hasta aquí termina el versículo 21. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando al inicio del capítulo? Al inicio del capítulo nos está contando la historia de cómo Herodes tenía cautivo a Juan el Bautista. Si podemos recordar, Herodes apresó a Juan el Bautista porque él le prohibía y no le aconsejaba tener a Herodías como esposa. Esto hace que Herodes se enoje y lo manda cautivo. Y en el inicio del capítulo 14, la Biblia nos cuenta que Herodes tuvo una fiesta y la hija de Herodías bailó para Herodes. Esto hizo que se ganara el favor ante el rey y él le prometió bajo juramento y enfrente de todos sus invitados que le daría lo que ella quisiera en agradecimiento al baile que ella había dado. La hija, pues, a lo mejor no sabiendo qué, va con su madre, Herodías, y Herodías, teniéndole rencor a Juan por el mismo hecho por el que estaba encarcelado, le dice que pida la cabeza de Juan, que maten a Juan. Y así hace su hija, va ante Herodes y ella pide que le entregue la cabeza de Juan el Bautista. Y dice la Biblia que Herodes se puso muy triste, pero que a causa del juramento y de poder quedar bien con sus invitados, él manda a ejecutar a Juan en la cárcel y le entrega la cabeza en una bandeja de plata a la hija de Herodías. Esta noticia es la que llega a Jesús cuando él estaba con estas multitudes y estaba caminando. Y al inicio del versículo 13 se nos dice que cuando Jesús escucha la noticia, se sube a una barca y se aparta solo, sin ningún discípulo. Él solamente toma su barca y se aparta. Aquí las multitudes, dice que las multitudes cuando se enteraron le siguieron a pie. Y esto es algo muy importante porque la gente tenía un hambre espiritual ya. Había esta necesidad que necesitaba ser satisfecha y que al ver cómo Jesús se retiraba, ellos necesitaban estar en contacto con Él. Esta es esa necesidad, esta hambre espiritual que nosotros también tenemos que tener cuando estamos abatidos y cuando estamos cansados. Nosotros tenemos que seguir a Jesús, a pesar de que Él se vaya en una barquita. Nosotros tenemos que estar con Él, esperando, expectantes. Pero ahora algo muy importante y algo muy bonito de este pasaje es que se nos muestra otra parte de la naturaleza de Jesús. Jesús se fue en una barca porque estaba triste. Juan era su primo, era también un colega de él que lo ayudaba en el evangelio, en el anunciar el evangelio. Y ya había muerto, y había muerto de una forma espantosa, nada más muerto en una cárcel. Y nosotros tenemos que pensar que todos nosotros hemos perdido a alguien. Hemos sentido la ausencia de una persona que queremos, que amamos.
Y cuando experimentamos esta pérdida, la tristeza es la emoción que se presenta por excelencia. Tal vez pueda ser acompañada de ira, puede ser acompañada de miedo, pero generalmente la emoción más profunda que puede existir y más acertada para la pérdida es la tristeza. Y en las emociones básicas, nosotros tenemos que entender que cuando vienen hacia nosotros, las emociones pueden causarnos relajación o tensión y también pueden causarnos retracción y entrega. Así se manejan las emociones, las 6 emociones básicas que nosotros tenemos. Y la tristeza nos causa un estado de retracción en la que nosotros nos retraímos y de relajación, porque no estamos tensos realmente cuando estamos tristes, estamos muy abatidos. Entonces esa relajación que también tal vez no buena, pero algo muy deprimente. Y esto es lo que Jesús estaba sintiendo. Él se retrayó de la gente y estaba tal vez llorando la pérdida de su amigo mientras estaba en la barca. En el versículo 14 dice que cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Y ahora vemos aquí algo muy bonito que es el poder de Dios actuando en nosotros y que era el poder de Dios actuando en Jesús. Dice que cuando Jesús entró en contacto con la multitud, Él tuvo compasión. Y la compasión es un sentimiento que se genera a partir de la tristeza. Pero algo muy diferente es que la compasión no es algo que te retrae, sino que algo que te hace entregar para poder aliviar la pena de otra persona. Esa tristeza ya no es la misma y Jesús cambió esa tristeza de retraerse por la pérdida de su amigo, de su hermano, de su colega, a entregar, a dar para las personas que estaban en necesidad y que él seguramente desde la barca sentía esa necesidad de las personas. Tal vez cuando llegó no esperaba ver a una multitud, pero podía a lo mejor desde la barca sentir esa hambre de las personas que estaban en la orilla esperándole. Así que aquí podemos aprender algo en este versículo 14 y es que en toda situación que vivamos, Dios tiene el poder para cambiar nuestras emociones y sentimientos para poder ser útil en la obra que estamos llamados a hacer. No importa cómo nosotros nos sintamos en algunos momentos de debilidad o de tensión, siempre Dios va a tener, si nosotros le pedimos a Dios, Él puede cambiar nuestros sentimientos y puede transformar nuestras emociones para poder hacer la obra, para poder impulsar la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces nosotros tenemos que tener plena confianza en que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él nos va a utilizar en el estado en el que nosotros nos encontremos. Y aparte de que nosotros ayudamos a otras personas, Dios nos va a ayudar a nosotros también para poder sobreponernos a las situaciones en las que estamos viviendo. Ahora, el versículo 15 dice, al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. Ya comienza a hacerse tarde después de que Jesús regresa de la barca. Empieza a sanar a algunos enfermos, empieza a hablar también, pero empieza a caer la tarde y los discípulos seguramente empezaban a tener hambre, empezaban a ver a la gente que incluso podía tener hambre y que no veían ya el momento para que la gente se fuera y ellos pudieran descansar un poco, incluso sentarse a comer. Y pues, ¿qué es lo más fácil? Pues se acercan a Jesús y le dicen, oye, como que ya es hora de despedir a la gente, ¿no? Deja que vayan a comprar algo a ellos a comer y nosotros aquí nos quedamos, igual nosotros comemos. Y algo que hay que ver es que toda esa multitud, esa muchedumbre de gente, para los discípulos representaba un obstáculo. ¿Un obstáculo para qué? Incluso puede ser como una incomodidad. Un obstáculo para que ellos descansaran, un obstáculo para que ellos comieran. Ellos veían simplemente ya como un estorbo, tal vez ya a la multitud. Incluso podían ver a Jesús cansado y algunos han de haber dicho, pues el maestro necesita descansar, pero más que nada yo pienso que los discípulos veían a la gente ya como algo que estaba estorbando un objetivo para ellos, que era el descansar. Y pues algo que nos pasa mucho a veces y como les pasó a los discípulos es que los discípulos
estaban ciegos al milagro que iba a ocurrir. Nosotros nos hemos encontrado siempre y muchas veces en situaciones en las que pedimos que Dios remueva un obstáculo de nuestra vida o de nuestro camino. Pero muchas veces no estamos poniendo atención al gran panorama que Dios tiene en mente. Estamos tan centrados en el objetivo que queremos alcanzar que perdemos de vista todo lo demás. Entonces, no hay que estar ciegos a los milagros, no hay que estar ciegos a todo el panorama solo por dar nuestro objetivo o por alcanzar nuestro objetivo. Bien, los discípulos, viendo y teniendo a Jesús como maestro, pudieron acercarse y preguntarle: Maestro, ¿qué podemos hacer para alimentar a esta gente? Es una pregunta muy diferente y un acercamiento muy diferente a: Maestro, despide a la gente, a: Maestro, ¿qué podemos hacer por esta gente? Ya es tarde, ¿qué hacemos por ellos? Esa era una pregunta o una actitud tal vez correcta, o tal vez la que Jesús esperaba de sus discípulos, pero no es la que tiene. Y muchas veces nosotros estamos en la misma situación. Nosotros buscamos remover los obstáculos, pero no estamos pensando en cómo podemos sacar provecho de lo que está frente a nosotros. Cuando vemos que algo nos estorba, lo único que queremos es quitarlo. Pero ¿cómo sabemos que Dios no tiene un plan para ese estorbo que nosotros vemos? No hay que estar ciegos a los milagros, hermanos. Hay que pedirle a Dios siempre la sabiduría de poder ver el panorama. Cuando nosotros atravesamos dificultades, nosotros podemos cambiar nuestra oración y nuestras peticiones de quita, remueve, a ¿qué puedo hacer por esto? ¿Qué puedo hacer por esta persona? ¿Qué puedo hacer por esta situación? ¿Cómo puedo aprovechar esta situación? Y todo esto es para la gloria de Dios. Porque tenemos que entender que Dios actúa en lo inesperado, en lo discreto. Dios va moviendo piezas poco a poco hasta que el plan se abre. Así lo vimos y lo hemos visto en las historias de la Biblia incontables veces. Con Moisés, de ser un bebé que iba en una canasta, de ser príncipe, de ser desterrado, de ser un pastor, eran cosas chiquitas que no alcanzábamos a ver el gran plan, que era ser el líder de Israel, que los dirigiría a la tierra prometida. Lo mismo pasó con José, el hermano vendido, el hermano esclavo, el hermano prisionero. ¿Quién podría pensar que José iba a ser quien iba a salvar a la tierra de Egipto y a la tierra de su familia? Dios se mueve en todo esto, en lo inesperado, en lo discreto. Pero nosotros no somos pacientes para ver realmente el plan. Nosotros queremos que todo pase y actúe en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que nosotros, cuando vemos dificultades, cuando vemos los obstáculos, queremos quitarlos, pero no estamos pensando en cuál es el plan de Dios para este obstáculo o para esta situación. No hay que estar ciegos a los milagros, hermanos, porque los milagros van a pasar con o sin nuestra participación, porque nosotros no podemos hacer nada para detener la voluntad de Dios. Pero si nosotros podemos ayudar a que todo esto se desenvuelva en el plan perfecto de Dios, qué mejor manera, hermanos. Entonces, hay que recordar siempre estas dos enseñanzas que hemos visto. Nuestras emociones y sentimientos, Dios las puede transformar para que podamos ayudar en el servicio y para poder ser útiles para Dios. Ayudando a otras personas, también nos ayudamos a nosotros mismos. Dios nos ayuda también cuando ayudamos a otras personas. La otra enseñanza: no estemos ciegos a los milagros. Abramos nuestra vista, abramos nuestro panorama para poder entender el plan de Dios. Ahora, yendo hacia adelante, en los versículos 16 y 17, Jesús les dice: no tienen que irse, contestó Jesús, denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. A la petición a la que van los discípulos es: por favor, despida a la gente para que nosotros podamos descansar y estemos aquí ya en paz.
Jesús les dice, ¿por qué se tienen que ir ellos? Si ustedes están diciendo que ellos vayan a comprar comida, ustedes denles de comer. Obviamente esto es una sorpresa. ¿Por qué los discípulos y cómo los discípulos iban a darle de comer a tanta gente? Que dice que había 5,000 hombres nada más, sin contar a las mujeres y a los niños. Podemos decir que podrían ser el doble tal vez de personas, no sabemos. Pero eran un número como 5,000, ya es algo importante. Entonces, muchas veces Dios nos puede pedir que hagamos cosas que parecen imposibles. Y una vez más, todo esto es lo que vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuando Dios le pide a Abraham que deje su tierra. Es algo tal vez no imposible, pero muy difícil. Cuando Dios le dice a Moisés que abra el mar con la vara, todo tiene que ver con la cuestión de fe. Y nuestra fe muchas veces flaquea y nuestra fe muchas veces es muy débil, pero algo que hay que entender es que la bendición y los milagros de Dios vienen gracias a su infinita riqueza de bondad que tiene para nosotros. Nuestra fe puede ser muy débil, pero Dios nos sigue bendiciendo. A esto nosotros tenemos que responder con nuestra actitud de servicio, de querer mejorar cada vez que estamos débiles y que nosotros mismos sentimos, como había dicho yo en la lección número 2 de Mateo, e incluso desde el curso pasado, la muerte espiritual es algo que no tenemos que llegar, porque nosotros tenemos que aprender a que cuando nuestra fe está débil, podemos sentir claramente cómo el Espíritu Santo nos está diciendo y nos está recordando y nos está duro y dale, y pone en nuestro corazón el anhelo, tal vez un poco la culpa, tal vez, de que no estamos siendo agradecidos con lo que Dios nos da. Yo sé y entiendo que todos nosotros hemos pasado por un momento en el que no estamos del todo bien con Dios, no leemos nuestra Biblia, no hacemos oración y aún así Dios nos bendice. Ese es el gran amor que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar agradecidos y por eso nosotros tenemos que estar en comunión con Él. Pero cuando nosotros estamos en esa muerte total espiritual, nosotros no podemos sentir ese remordimiento, esa culpa y por lo tanto Dios también cesa los milagros para nuestra vida, las bendiciones para nuestra vida. Porque si nosotros no queremos que nada con Él y como dice Timoteo, segunda de Timoteo 2:13, si somos infieles, Él sigue siendo fiel. Pero más adelante también dice, o un poquito más atrás, dice que si nosotros lo negamos, Él también nos va a negar. Entonces, cuando nosotros somos pobres de fe y cuando nosotros somos infieles a Él, buscando otras cosas más que lo que es verdaderamente importante, que es la palabra de Dios, aún así Dios sigue siendo fiel con nosotros. Y nosotros tenemos que entender esto y tenemos que actuar para poder agradecer, para poder estar bien con nuestro Dios que nos ama tanto. Y estas cosas imposibles que a veces Dios nos pide, nosotros las enfrentamos igual que los discípulos. ¿Cuál fue la respuesta que dieron los discípulos a Jesús? Realmente fue una excusa, fue un pretexto. Aquí tenemos 5 panes y casi un sarcasmo hasta podría decirse. Como de, ahí hay, en otras versiones, en otros evangelios, dice, hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados. ¿Qué quieres que hagamos con eso? Casi, casi. Con esta actitud en la que, o sea, no se puede hacer nada. Estando ciegos al milagro, estando pobres de fe. Así como nosotros cuando pedimos, cuando nosotros estamos en estas situaciones en las que Dios nos pide que hagamos algo que nada más no queremos hacer o que parece muy difícil, ponemos pretextos, porque nuestra fe no es lo suficientemente fuerte para poder obedecer a Dios y creer realmente. Dice más adelante en la palabra de Dios, dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. Nosotros no podemos ver a Dios y nosotros no podemos ver los planes tal vez totalmente de Dios, pero cuando Dios nos pide hacer algo, tenemos que tener la plena certeza de que todo es para nuestro bien y que Dios nos ama tanto
que Él no nos va a dejar, aunque parezca humanamente imposible. Tenemos que pensar que todo lo que Dios nos pueda pedir, todo es humano. Pero Dios no es humano. Y Dios tiene el control sobre todo lo que hay en la tierra. Él tiene el control sobre todo. Y Él tenía el control sobre 5 panes y 2 pescados. Los discípulos aquí fallan una prueba del maestro al perder la fe y no pensar, no aferrarse a las enseñanzas que Jesús había estado dando ya por mucho tiempo. Pero nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios, muy agradecidos, porque 2 Timoteo 2:13 es algo que tenemos que aprendernos, y hay algo en lo que tenemos que meditar. Si nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Y esto es algo que no es que no podemos comprender realmente. Y es algo que tenemos que meditar en todo momento. Esa carencia de fe que nosotros tenemos es también un lugar donde Dios puede trabajar con nosotros. Porque también podemos recordar 2 Corintios 12:9, cuando Dios le dice a Pablo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en mi debilidad, en tu debilidad, en la debilidad. Cuando nosotros somos débiles de fe, Dios también trabaja en nosotros y nos va perfeccionando para poder llegar a ser ese hombre que necesitamos y que necesitamos llegar a ser para poder ser útil para Dios. Entonces tenemos que estar una vez más inmensamente agradecidos, porque a pesar de que nosotros nos sentimos débiles, Dios trabaja con nosotros y Dios sigue siendo fiel. Por eso cuando viene aquí el pretexto de los discípulos, no puedo llevar a cabo, o sea, mira atrás, son 5,000 personas, ¿qué quieres que haga con 5 panes y 2 pescados? Lo mismo cuando nosotros nos acercamos a Dios y cuando tenemos que hacer una petición, no tengo dinero para comprar a lo mejor la comida de la semana, o sea, solo tengo 100 pesos, ¿qué quieres que yo haga? Cuando el diezmo o la ofrenda tenemos que darle a Dios, perdóname Dios, pero no puedo darte 10 pesos de estos 100 pesos que tengo, porque es que tengo que comprar comida y no me va a alcanzar. Igual imagínense el trabajo de los misioneros, o sea, cuando Dios manda a una persona ir al extranjero, ¿cuál es el pretexto más fácil? O sea, Dios, está bien que quieras que yo vaya al extranjero, pero yo solo sé hablar español, no puedo hablar otro idioma. Son los pretextos de que nosotros ponemos para cubrir nuestra debilidad de fe. Y podemos decir demasiadas posiciones similares en las que no podemos creer que Dios actúe con lo poco que nosotros tenemos. Dios va a trabajar, y esta es una lección, Dios va a trabajar con lo que nosotros tenemos, con lo que Él nos dio, porque hay que recordar que todo lo que tenemos proviene de Él. Todo lo que tenemos. Cuando nosotros tenemos que dar nuestro diezmo y solo tenemos 100 pesos, Dios nos dio esos 100 pesos y Dios va a trabajar con los 90 pesos que nos van a quedar. No sabemos cómo lo va a hacer, pero Él lo va a hacer. Dios, cuando el misionero está llamado a servir en el extranjero, Dios va a trabajar con el talento que le dio a la persona para poder aprender otro idioma, para poder comunicarse con otras personas. Nosotros tenemos que entender que Dios va a trabajar con lo que nosotros tenemos, con lo mucho, poco o medio que tengamos, Dios va a trabajar con eso. Y es suficiente. Dice más adelante en los versículos 18 al 21, que Jesús mandó por los peces y los panes, los bendijo, oró y los empezó a repartir. Y empezó a salir comida hasta que sobró. Esta abundancia me recuerda a lo que dice Lucas 5:7, cuando Jesús está en la orilla y les dice a los pescadores: tira tu red del otro lado. Y otra vez, la falta de fe.
ya estuvimos toda la noche, ya pescamos de aquí, ya pescamos de acá, no sale nada. O sea, ¿qué más quiere que hagamos? ¿Por qué nos dice que echemos para acá? Pero ahora, pues vamos a hacerlo. Lo hacen y de repente vienen los peces. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios tiene el control de absolutamente todo lo que nosotros tenemos, vamos a tener y tuvimos. Dios ha tenido el control siempre. Y Dios trabaja con nuestras debilidades. Dios trabaja con lo que nosotros tenemos. Así que no tenemos que perder la fe, no tenemos que perder la esperanza de que Dios nos va a utilizar. Cuando menos nos damos cuenta, el milagro va a estar sucediendo. Y lo único que podemos hacer es bendecir y agradecer a Dios porque Él fue fiel en su promesa de que Él nunca nos va a dejar. Cuando nosotros estamos ante esta imposibilidad y nosotros decidimos creer y poner toda nuestra confianza en Dios, nosotros ni siquiera nos vamos a dar cuenta cuando el milagro esté sucediendo. Y nosotros vamos a ver los frutos que Dios nos va a dar gracias a nuestra fe. Entonces, hermanos, este pasaje de Mateo 14, 13 al 21 puede resumirse en que Dios va a proveer lo necesario. Tal vez es lo más básico. Dios provee de lo poco provee mucho. Pero vemos que también hay otras enseñanzas ahí dentro. Y recordemos que vamos a repasar las enseñanzas que pudimos sacar de estos versículos, que es, no importa en la situación en la que estemos, no importa la situación emocional, sentimental, no importa. Dios puede utilizar todas esas emociones para poder hacer su obra, para poder transformarnos y para poder ayudar a las personas. Recordemos eso. Jesús estaba triste porque había perdido a su primo, pero esa tristeza se convirtió en compasión y esa compasión se convirtió en alegría mientras estaba ayudando a las otras personas. Dios trabaja con nuestras emociones y sentimientos y Dios puede transformar todo lo que nosotros sentimos para bien y para ayudar a otros. Segunda enseñanza, no estemos ciegos a los milagros de Dios. No estemos centrados solamente en el objetivo que queremos alcanzar sin ver el panorama que Dios nos está poniendo. Pidamos en oración que Dios nos haga más sensible a los planes que Él tiene para nosotros, para que nosotros podamos ampliar nuestra vista, para que nosotros podamos recibir y ver los milagros que Dios tiene preparados para nuestra vida y para las personas en las que nos rodeamos. La tercera enseñanza, cuando Dios nos pide que nosotros hagamos cosas imposibles, no pongamos pretextos, ejercitemos nuestra fe y confiemos en que Dios va a obrar para bien de nosotros. Y la cuarta enseñanza es, cuando nosotros nos demos cuenta del milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas, agradezcamos y bendigamos a Dios porque Él es fiel. Porque cuando nosotros no somos fieles, Él sí lo es. Y porque nosotros no podemos cumplir nuestras promesas todo el tiempo, Dios sí cumple sus promesas todo el tiempo. Entonces, más allá de la provisión, un punto más importante es, dejemos que Dios trabaje con lo que nosotros tenemos, con lo que Él nos dio, con lo que Él permitió que nosotros tengamos. Tenemos que recordar, hermanos, que toda habilidad, todo bien material proviene de Dios y es por su voluntad que nosotros lo tenemos o lo adquirimos. Nosotros no podemos hacer nada para poder conseguir todo esto. Solo es la misericordia de Dios y la voluntad y sus planes los que nos dan todo lo que nosotros tenemos. Y si de Dios vienen todas estas cosas, entonces nosotros tenemos que ponerlas a disposición de Él, porque para Él van a ser utilizadas y por Él van a ser utilizadas para su obra. Recordemos que de lo mínimo puede venir mucho. Y hay que ser siempre agradecidos con Dios. Eso es lo más importante. Después de todo el milagro, después de todas las dificultades, tenemos que ser agradecidos con Dios porque Él nunca nos deja. Porque algo que se quedó muy grabado en mí
y que lo he estado repitiendo mucho es, Él es fiel cuando nosotros no lo somos con Él. Y eso es un motivo para estar alegres y para poder ser agradecidos. Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque tú nos has ayudado, porque nos has permitido tener este estudio. Te doy muchas gracias porque has permitido, Padre, que podamos aprender un poco más de tu palabra, que podamos estar más en contacto contigo. Te doy muchas gracias, Padre, porque tú estás con nosotros y tú nos ayudas a ejercitar nuestra fe en cada momento. En estos tiempos sabemos que la fe es algo muy importante y que necesitamos aprender a confiar ciegamente en ti, Padre, porque tú sabes qué es lo mejor para nosotros. Ponemos en tus manos, Padre, esta semana que da inicio. Ponemos en tus manos el trabajo de mis hermanos. Te pido que tú nos ayudes, Padre, y que nos permitas estar en comunión contigo en los servicios del miércoles, en las diferentes actividades que hay en la iglesia. Y cuando toque el domingo, Padre, estemos preparados para poder escuchar tu palabra. Te damos muchas gracias, Padre, y te doy muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.